La irrupción de nuevas figuras en la vida política uruguaya, jóvenes y sobre todo mujeres, es ya prácticamente un hecho consumado en la vida institucional del país. Hoy hemos querido conocer en primera persona a Fabiana Goyeneche, una joven abogada sanducera que fue la voz y la portavoz, la vocera del movimiento de no a la baja la edad de imputabilidad. Actualmente integra y acompaña al candidato por Montevideo, el socialista Daniel Martínez, y es su primer suplente. Hemos querido trabajar con ella lo que son sus impactos, sus impresiones de esta ciudad de Montevideo y lo que es su derrotero político, sus definiciones ideológicas y personales y las razones por las cuales realizó esta opción. Fabiana Goyeneche es nuestra invitada, como siempre aquí en Otras Miradas. Bienvenidos al siguiente reportaje. Amigos, estamos hoy conversando con Fabiana Goyeneche, una joven abogada, pero muy conocida. Trabajó intensamente por la Comisión del No a la Baja la Edad de Imputabilidad durante el año pasado, en plena campaña electoral, una figura y una voz y un rostro muy emblemático, y hoy acompaña la candidatura de Daniel Martínez, incursionando en una nueva estructura. Fabiana, gracias por recibirnos, pero dejaste esa militancia por convicciones, por tu formación de abogada, por tus convicciones naturalmente políticas, humanas, pero hoy entras de pleno al escenario político, que es una propuesta completamente diversa. ¿Cómo te has sentido? Primero aquel primer protagonismo que tuviste con el No a la Baja, y luego ahora cambiar ese escenario y lanzarte en este Montevideo en una batalla electoral, batalla en el sentido tradicional de la puja por ideas o defensa de ideas. ¿Cómo te has venido sintiendo? Bueno, primero el gusto es mío de estar acá hablando contigo. Y la verdad es que me siento muy cómoda, muy contenta. Sí fue un cambio, hubo una buena parte de un proceso de reflexión, de toma de decisiones, de evaluar. No tanto si hacerlo, porque bueno, mis comisiones estaban, sino sobre todo por el sentido de la oportunidad, ¿no? Si era el momento, si era el lugar, pero creo que la decisión fue buena, me sentí muy respaldada, muy acompañada y la experiencia ha sido totalmente gratificante. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, me juego por la candidatura de Daniel Martínez, por este socialista que es una alternativa dentro de la izquierda. ¿Qué razones te llevaron a generar esa identidad, esa búsqueda de acercarte a este hombre? Con un perfil muy definido, con un hombre muy activo, muy conocido, que ha tenido cargos de gobierno, que ha sido legislador y que bueno, ya tenía un viejo sueño de encabezar esta ciudad de Montevideo y darle una propuesta distinta. ¿En qué momento llegaron todas esas cosas al ámbito de tu conciencia, ese duermevelas en el que uno define y evalúa todas las grandes cosas de su vida? Bueno, de hecho, mi decisión de incorporarme ahora, en este momento, a hacer política partidaria, tiene nombre y apellido y es Daniel Martínez, es decir, vino de la mano de su invitación a participar y a sumarme en ese momento a su eventual candidatura. Porque bueno, yo venía de todo el proceso de No a la Baja, estaba, digamos que tratando de cerrar ese capítulo, de ver qué iba a seguir después de todo eso. Qué íbamos a hacer, tratar de retomar mi vida personal, laboral, etcétera. Y en todo ese momento, bueno, Daniel me llamó, estuvimos hablando, nos reunimos un par de veces, me contó de sus ganas de candidatearse, de cómo iba a ser, de lo que pensaba para la próxima intendencia, si se daba como él lo buscaba, de cómo pensaba hacer la campaña, y bueno, de su interés en que yo participara de eso. Aunque en las primeras conversaciones no surgió al comienzo que fuera como suplente, que luego sí lo dijo. Y ahí fue que me despertó realmente el interés porque, bueno, yo tenía la convicción, ya hacía un buen tiempo, tenía una opinión muy formada de Daniel en cuanto a persona y como político. Lo llegué a conocer no solamente por su figura pública que todos conocemos, sino a nivel un poco más personal, porque él estuvo muy involucrado con el tema de No a la Baja, le interesó desde un comienzo, incluso desde antes de que todo se hiciera tan mediático, de alguna manera, de la campaña más intensa. Y me interesó mucho su involucramiento, además como es una persona que trabajó mucho con su trabajo parlamentario en cuanto a los derechos humanos, también en ese sentido estuve cercana y conocí su trabajo. Ajá. Y bueno, saber que podía ayudar, por un lado, a que el Frente Amplio ganara las elecciones en mayo, porque bueno, en ese momento no estaba de alguna manera la tranquilidad que creo que ya podemos ir diciendo que tenemos en este momento como Frente Amplistas de lo que va a ocurrir en mayo. Y además de respaldar a alguien como Daniela, que fuera candidato, que fuera el próximo intendente, sentí que no solamente era un orgullo, como le dije a él, me sentí muy agradecida de que él hiciera esa valoración de que yo pueda aportar en eso,
sino además una responsabilidad, porque cuando, bueno, vos venís, como me ocurrió a mí, de la sociedad civil, y aún así hubo tanta gente que sin conocerme me hizo su voto de confianza, de escucharme, dejarme participar, de creer en lo que uno estaba diciendo, de incluso muchas veces en el desacuerdo respetar lo que estábamos haciendo, y alguien como Daniel Martínez y como todo este grupo de frente amplistas que lo acompañan, que trasciende absolutamente su sector político, su sector, el Partido Socialista, yo creo que también hay una responsabilidad de que si uno puede aportar, si puede sumar y puede incidir, viniendo de la sociedad civil, si puede incidir como persona joven, si puede incidir como mujer, que tanto reclamamos la participación de las mujeres en la política, es casi, no te diría que un deber, pero sí una responsabilidad tomar esa invitación. Ahora, y llevarla a los te invito, Daniel Martínez, pero la tentación es cuando alguien se destaca por su capacidad, por su honradez, por su honestidad, por su lucha, como lo hiciste tú y tus compañeros en la comisión del No a la Baja, peleando por una idea, peleando por un universo específico, con definiciones muy claras. Las tentaciones del ámbito político siempre llegan, las invitaciones, el coqueteo, casi como esa seducción del novio con la novia. ¿Te llegaron otro tipo de propuestas? ¿Tuviste tentada por algunos otros sectores, supongo yo que del Frente Amplio, para que te integraras, para que pudieras trabajar, aportando lo que habías venido desarrollando, como esa figura joven que emergió a lo largo de esa campaña del año pasado, del 2014? Sí, de hecho, invitaciones y propuestas hubo desde las elecciones internas, de distintos sectores que empujaron en las internas hasta octubre. ¿Te ofrecieron ser diputada, por ejemplo? Sí. ¿Quién lo hizo? Y dado, preferiría no decirlo, como no ocurrió y no, para no responsabilizar a nadie ni. Es una invitación que te cursaron. Fue una invitación muy buena. De hecho, podría haberse dado el resultado buscado, por decirlo de alguna manera. O sea, si hubieras aceptado, hubiera sido diputada electa. Probablemente. Si se hubieran dado los resultados como se dieron y yo hubiera estado en el lugar al que me invitaron a estar, hubiera sido así. ¿Y fue difícil decir que no a eso? No, porque le di a eso la misma respuesta que di a todas las invitaciones que se me hicieron durante el 2014, que fue que mi compromiso era con la Comisión No a la Baja y dado mi rol... no querías mezclar las aguas. Exacto, dado mi rol como vocera de un colectivo que estaba integrado por gente de todos los partidos políticos, mi primera responsabilidad era con esa comisión y considerábamos, porque no era tampoco una decisión únicamente mía, sino del equipo que trabajaba en No a la Baja, que lo mejor para la comisión y para seguir trabajando de esa forma era que a mí no se me identificara directamente con un partido. Y eso se lo seguís manteniendo, no estás hoy sectorizado, no perteneces a ninguno de los distintos partidos que integran el Frente Amplio, no militás orgánicamente. No estoy sectorizada. Lo que ocurre es que hay una distinción que a veces no se hace, y una cosa es cuando hablo a Fabiana Goyeneche de mis convicciones, de lo que yo voté, de lo que voto, por lo que voy a militar ahora, o cuando está hablando la vocera de un colectivo interpartidario. Sí, no, yo me refiero ahora a esta Fabiana que tiene su militancia política propia, que tiene su ideología personal, que se identifica de repente con una estructura de pensamiento en el cual te sentís parte de ella, porque coincide con los rumbos o las directrices que desde tu punto de vista ideológico debe llevar un partido político. Ahí no está sectorizada. No estoy sectorizada, mi bandera es la del Frente Amplio. ¿Te sentís independiente, completamente independiente? Me siento independiente, siento además que mi independencia es absolutamente respetada, y esto lo digo porque a veces se trata de hablar de una puja de cierta enemistad entre los sectores. También se llegó a decir, por ejemplo, que incorporarnos a las elecciones precisamente departamentales era como entrar a participar de una interna y tal vez no era lo mejor como Frente Amplista. Yo insisto, soy una persona independiente, respaldo a quien creo que es el mejor de los tres candidatos para este momento, para este lugar y para este periodo, pero aún así estoy orgullosa de que haya tres candidatos frente amplistas. Creo que cualquiera de los tres son buenas opciones y creo que afortunadamente la campaña está demostrando de que no se trata de enemistades, ni siquiera de rivalidades, sino de distintas ofertas, porque por suerte el Frente Amplio tiene mucho para ofrecer. ¿Y el gobierno? El doctor Tabaré Vázquez, algunos de los ministros, ¿te tentaron en algún momento? ¿Te ofrecieron? ¿Nos gustaría que te ocuparas de tal área o que trabajaras en favor del gobierno nacional en tal posición? Sí, yo no lo llamaría tentación, ¿no? Esto no es una oferta de trabajo, una oferta de decir, te queremos sumar, queremos que estés. Tuve invitaciones a formar parte de distintos equipos en los que distintas personas consideraron que yo podía... ¿Del actual gobierno? Del actual gobierno. ¿Dónde te identificaban más? Y en áreas vinculadas con mi formación, en áreas vinculadas con lo jurídico. ¿En qué carteras tuviste los ofrecimientos?
Prefiero no decir no está mal. no quiero No querés herir vincular ni susceptibilidades. comprometer a nadie, porque después los dimes y diretes creo que no aportan. Pero, como te decía, yo tengo mi trabajo, yo trabajo en un ministerio en el cual soy funcionaria pública, ingresé en el Ministerio de Economía, ingresé por concurso, estoy haciendo mi carrera como cualquier funcionario, no es un cargo político. Entonces tengo la tranquilidad, y que creo que sería bueno que lo tuviéramos todos quienes en algún momento o en otro podamos participar de un cargo de gobierno, de un cargo político, de decir, bueno, mi decisión no viene de la mano de si busco trabajo o si me tientan por una oferta laboral o por algo por el estilo, sino que bueno, creo que ese tipo de decisiones vienen por la oportunidad, por lo que uno puede aportar ese proyecto político, ese proyecto de gobierno, por el momento en el que uno está. Y bueno, y en el momento que todo eso estaba ocurriendo, yo no me sentía en condiciones personales de tomar ese tipo de decisiones, de asumir ese tipo de responsabilidades. Y bueno, también entró en juego la posibilidad de respaldar la candidatura de Daniel, y yo sentí o creí que lo que yo mejor podía hacer por el Frente Amplio y por el proyecto era respaldar eso que se viene, y no sumarme a algo que afortunadamente ya se estaba consolidando. Para después de la pausa, Sanducera, de familia de origen blanco, sí. Y lo que deben ser esas mesas de debate, pero lo vemos en un instante. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Ayva del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Ayva nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos hablando con la doctora Fabiana Goyeneche, la primera suplente de Daniel Martínez en la candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo, y bueno, de origen blanco. La familia de origen blanco, Sanducera. Así es. ¿Cómo se compone esa familia? Sí, de hecho, parte de la familia de origen blanco es una integración bastante variada. Muy variopinta. Sí, todos sanduceros, todos están viviendo en este momento en Paysandú. Lo que me lleva siempre a decir que yo, sea que estoy yendo a Paysandú, sea que estoy yendo a Montevideo, siempre estoy volviendo a casa. Y es algo que cuando uno recién se muda a la capital para estudiar, como me pasó a mí, es un poco difícil, pero luego termina siendo hasta una riqueza, hasta un valor agregado. Y los domingos en familia son la cosa más interesante, te podrás imaginar, no solamente por el contenido. ¿Tú tenés cuántos hermanos? Tengo 2 hermanos, una hermana mayor, militante de Alianza Nacional. Blanca como hueso bagual. Blanca como hueso bagual. Y tengo un hermano menor que no es militante, pero no voy a decir que es blanco como hueso bagual, porque no es más cercano a la hermana. Es más cercano a la hermana del medio. ¿Y los padres también, con su militancia definida? Mi papá. ¿Tu papá blanco? Mi papá blanco, de Alianza Nacional. ¿Y cómo ven este surgimiento de Fabianita? Porque en casa debe ser Fabianita. Y verte con esa bandera tricolor. ¿Qué pasa ahí en los afectos, en la discusión política que inevitablemente sea, digo discusión en el sentido de intercambio de ideas, no de confrontaciones, ¿verdad? No, la verdad es que siempre me han respaldado muchísimo, y más allá de los colores políticos partidarios, siempre en mi casa primó el valor del respeto, de la tolerancia, y creo que en este momento, precisamente, las 2 hermanas estemos pugnando por distintos partidos en las elecciones departamentales, es muestra de la tolerancia y del espíritu democrático y de apertura de mente y de libertad de opinión y de expresión que ha primado siempre en mi familia. Vuelvo a Montevideo, sos candidata suplente, pero uno se pregunta, bueno, gana Daniel Martínez, asume como intendente,
¿Cuál es el rol, el lugar que va a tener Fabiana Goyeneche en la nueva intendencia que surgirá a partir de mayo? Bueno, eso no está definido porque parte de lo que determinó Daniel y que ha hablado muchísimo con el equipo es que, bueno, un poco de la mano de eso de no hay que vender la piel antes de matar el oso, como dice el refrán, no vamos a estar repartiendo cargos cuando uno todavía ni siquiera ha llegado al lugar que está buscando. Por supuesto que sí hemos hablado en cuanto a los criterios para ver a dónde va cada persona, y de la mano con lo que él ha dicho siempre, que busca la idoneidad y el trabajo en equipo y ponerle alma y que la gente escuche, las personas que trabajan con él escuchen a la gente y a los vecinos. También le hemos planteado muchas veces que, bueno, que lo importante es sentirnos preparados, es decir, con la preparación ya sea académica, ya sea en experiencia o la que haga falta en función del lugar al que podamos ir. Y además la vocación, porque yo creo que uno puede tener toda la preparación del mundo, pero si no sentís vocación y entrega por lo que vas a hacer y lo sentís como una carga o como una molestia, no vas a tener un buen desempeño tampoco. Entonces, bueno, en base a esos criterios será a donde se defina por parte del equipo. Uno a veces vive en un lugar, en una ciudad, Montevideo, que es más grande que el resto de las ciudades del país, una ciudad-estado, casi la mitad del país vive en esta capital. Y a pesar de vivir en ella, muchas veces no la conoce. ¿Cómo ha sido recorrer los barrios, las zonas más marginales, más complejas, con problemáticas muy distintas de un barrio a otro, que de repente los separan unos poquitos kilómetros, pero son dos universos completamente contrapuestos? ¿Cómo te enriqueces con esto? ¿Sentiste que estás conociendo por primera vez en Honduras a esta ciudad, a los problemas de la gente, a las necesidades concretas, al que no le llega la canilla de agua o no le llega un servicio del Estado, o al que le llega con dificultades, al que no tiene capacidad de poder mejorar su barrio, su entorno, que está metido en una situación muy compleja, que no le llega el ómnibus, que no tiene una policlínica cerca? ¿Cómo has visto todo esto? Primero, sentir que le estoy conociendo, no. Si alguien cree que al empezar una campaña por elecciones departamentales en 2 o 3 meses va a conocer una ciudad, y no te digo Montevideo con 1,5 millones de habitantes, te digo cualquier ciudad o cualquier departamento, porque Montevideo rural también es importante, no es así. De hecho, tengo la fortuna y la riqueza personal de haber recorrido cada rincón de Montevideo con el trabajo de la militancia de la sociedad civil. Sí estoy volviendo a lugares donde hemos dado un montón de charlas, de talleres con organizaciones sociales, desde trabajando por el tema de No la Baja, como me tocó ir por otros motivos, con colectivos afrodescendientes, por trabajo por la diversidad sexual, es decir, trabajo con los salesianos. De repente te llega la vecina y te dice, mire, no tengo luz en la calle. La diferencia está... No tengo saneamiento, tengo un pozo negro. Exacto. ¿Cómo arreglo la esto? diferencia está en que ahora estás yendo en calidad de yo vengo a tratar de resolver o a ver cómo podemos ayudarte a resolver este problema del cual espero poder hacerme responsable, ¿no? Ahí está no es que uno no va a poder conocer, o sea, y hoy en día que tenemos cierta oferta de candidaturas de personas que de un día para el otro descubrieron lugares de Montevideo y problemas de Montevideo como si nunca hubieran estado ahí, no los vas a conocer en 2 meses, pero sí... Este es el momento de presentarse y decirle al vecino, vecina, yo ahora quiero hacerme responsable de este problema que usted tiene y quiero ver cómo lo podemos resolver juntos. Pero el compromiso es un compromiso que te marca, ¿no? Es un compromiso muy importante y yo creo que lo que tiene más peso es la expectativa y la esperanza que la gente deposita en uno. Porque no es sencillo, si uno se lo toma en serio, no es sencillo ir a decirle al vecino, a la vecina que a veces... Pienso en las situaciones más críticas, personas que tienen las aguas hervidas hoy día corriendo por la puerta de su casa, hay niños jugando, y es cierto que hay una responsabilidad estatal de no haberlo resolvido. O cuando se tapa el arroyito que pasa a la cañada con toda la basura que viene desde más arriba, y se inunda y se pierde todo. O como hablábamos ayer con vecinos en el kilómetro 16 que necesitan sendas peatonales porque tienen gurises que están cruzando la calle corriendo grandes riesgos y se producen accidentes, negligencias de tránsito fatales. Entonces cuando uno va a escucharlos y les dice que quiere ayudarlos y que va a buscar resolverlos y la gente cree en uno, creo que lo importante y lo que más pesa es esa expectativa y esa esperanza que uno genera. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estas visitas? ¿Qué cosas dijiste, esta realidad yo no la tenía? O ese pedido, ese planteo concreto a la vecina o el vecino con muchas dificultades que viene y te dice, mire, me pasa esto. Yo sé que vienen en todas las elecciones, pero después no aparecen más, porque eso también sucede.
Y es como un reclamo del ciudadano de a pie que no tiene otra forma. Cuando viene alguien que se compromete a algo, le va a exigir que por favor ahora sí cumplime con lo que me venís a pedir el voto, pero cumplime. ¿Qué cosas fueron las que más te sorprendieron? Bueno, en cuanto a hechos y en cuanto a problemáticas, no creo que haya habido sorpresas. Más o menos ibas preparada. Nos esperábamos y yo iba preparada en el sentido de, como te decía, muchas de las cosas las había visto, en la mayoría de los lugares había estado y en los que no había estado en el barrio de al lado, cerca, o tengo amigos viviendo ahí. Claro, pero vas con una responsabilidad distinta. Pero ¿no? vas con una responsabilidad diferente y me animo a decirte que lo que pude ver de distinto, y en cuanto a lo que uno ha visto en campañas anteriores, no participando, pero sí como observador, y lo que veo en esta, es una gran expectativa por parte de la gente y en particular en el equipo de Daniel, de que al haber gente joven y al haberse sumado gente joven que va a asumir cargos de conducción, de política y de gestión, bueno, la gente nos plantea mucho, bueno, queremos gente joven que venga a renovar, que venga a sacudir el avispero, como se dice por ahí, y a hacer cambios, hacer cambios en la ciudad. ¿La descentralización que ha aplicado el Frente ha sido útil o tiene todavía... camina con renguera, camina con dificultades? Ambas cosas, ha sido útil, pero recién comienza. Es una de las críticas que se escucha en la mayoría de los barrios, la necesidad de afinar la descentralización. De que o sea, que lleguen los recursos, que llegue la asistencia, que llegue el personal a trabajar. Sobre todo que mejore la cercanía. La gente busca mucho que mejore la cercanía y que el municipio sea de verdad un vínculo entre el vecino y la administración y que no sea otro escalón burocrático, que es el riesgo que se corre cuando se agregan distintas Por estas horas, y te lo dejo planteado para después de la pausa, León ha planteado, un sindicato muy fuerte, que quiere un piso de salario de 50.000 pesos. Y esto ha generado cierta conmoción, porque los recursos que recibe la Intendencia son por la vía impositiva o por la vía de las recaudaciones de tributos, para ser más concreto. ¿Te ha sorprendido eso? Y en el caso de que eso sea así, ¿cómo se va a mirar esa realidad? Lo vemos ahora. En tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con la doctora Fabiana Goyeneche, apellido lindo de tango, la verdad, uno recuerda ese apellido y la voz del polaco Goyeneche. Siempre presente. Siempre presente. Pero te preguntaba, Adrián plantea una serie de mejoras, como todo sindicato tiene derecho a hacerlo, pero dice, bueno, queremos un piso salarial, o sea que el salario mínimo sea 50.000 pesos. Las recaudaciones sobre los tributos de los montevideanos. ¿Qué va a pasar con eso? Es un gremio con el que la Intendencia de Montevideo, a veces, cuando la izquierda ha gobernado, entre ser patrón y defensor de la clase obrera, como que hay una frontera bastante compleja de poder discernir. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, primero, en cuanto al piso de salario de 50.000 pesos, me sorprendió cuando vi el titular y nosotros nos reunimos con ADEOM hace 2 días y lo primero que nos vino a decir un compañero de ADEOM fue que ellos no habían dicho eso. Vino a desmentirlo, luego vimos los trascendidos en la prensa de que efectivamente salieron a desmentirlo y yo tomo por cierta la fuente y en ese sentido respeto lo que los compañeros de ADEOM han dicho, que no fue eso. Si hablamos de materia salarial, no fue lo que más insistieron, les preocupan mucho más otras cosas como las condiciones de trabajo, la seguridad laboral, que se respeten las condiciones de higiene, de seguridad, los uniformes, las herramientas. Me parece absolutamente noble por parte de un sindicato de trabajadores que hagan ese tipo de reclamos.
Y bueno, y en cuanto a tanto esos reclamos como los de materia salarial, les planteamos, y ellos lo entendieron como correcto, que nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo, pero también al liderazgo y a la responsabilidad. Usted tiene que hacer inversiones. La gente dice, está bien, los salarios tienen que ser buenos, pero el ciudadano quiere soluciones. Corredor Garzón fue muy complejo, hubo reconocimientos incluso en este espacio también con la intendenta Ana Olivera de que se cometieron errores muy serios, dineros muy importantes que fueron destinados a eso. El otro corredor de General Flores está ahí a medio terminar. El tema de la movilidad, el tema de la basura, de la disposición final de los residuos, el tema de la iluminación, de las calles, del alcantarillado, porque la ciudad de Montevideo es la única que tiene bajo su responsabilidad de los 19 departamentos el sistema de saneamiento. ¿Cómo ves todo eso? ¿Estamos muy lejos de que Montevideo realmente empiece a dar respuestas a los montevideanos? Montevideo ha dado muchas respuestas buenas a los montevideanos. No podemos negar que se han cometido errores, y errores importantes, y yo creo que el corredor Garzón es uno de ellos, y a los dichos y a las pruebas me remito, pero también han ocurrido cosas buenas que no se pueden olvidar. La gente, sobre todo estoy pensando en la gente de los barrios de la periferia, ha recibido obras sociales muy importantes en cuanto a plazas de deportes, en cuanto a piscinas públicas, en cuanto a espacios públicos que se han recuperado. Es decir, no todo es negativo, y tampoco debemos dejarnos llevar por ciertas tendencias a mostrar solamente la paja en el ojo ajeno y las cosas más complejas. Pero hay hechos que rompen los ojos, como tú decías. También hay cosas pendientes. No podemos hablar de que los 25 años de gobierno frente amplista en Montevideo han sido lo mismo, porque no es lo mismo un gobierno departamental en concordancia con el gobierno nacional que chocando y no teniendo el respaldo del gobierno nacional, un gobierno departamental ni pasando por una crisis socioeconómica gravísima. Entonces hay que entender los procesos. En este momento Montevideo está en las condiciones de dar respuestas muy importantes, porque ahora sí venimos de muchos años de administración frente amplista en Montevideo a nivel nacional, estamos en condiciones socioeconómicas más favorables y hay que hacerse cargo de eso. Pues salvar los errores y dar respuestas a los ¿Notas como simple ciudadana que el pasar de las administraciones en la Intendencia en 25 años se ha anquilosado un poco? Sí, por que no ha dado respuestas como la gente esperaba. Como dijo en algún momento Raúl Sendic, el actual vicepresidente, en la elección pasada, ponga una ladera y gana el Frente Amplio. Ahora parece ser que no es así. No, ahora no es así, porque tanto la ciudadanía, digamos que no es militante, como incluso el propio Frente Amplista, el militante Frente Amplista es muy crítico, y está bien que sea crítico, como dice un compañero del equipo, el pensamiento que no es crítico es cómplice, y en ese sentido nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y también por eso nos involucramos en esto, porque vemos que hay problemas y tenemos ganas de arremangarnos y ponernos a trabajar y solucionarlos. Ayer un compañero de un comité de base decía precisamente, hablando un poco de ADEOM, decía, el sindicato es una herramienta, es como el martillo sirve para clavar un clavo y sirve para romperte un dedo, está en vos cómo lo uses. Entonces lo importante acá es que si hay herramientas, la voluntad humana y la voluntad política de esas personas esté en dirección de darle mejor calidad de vida a las personas de Montevideo. Y nosotros vamos en dirección a eso, a mejorar la movilidad, ¿sí? A mejorar la limpieza y la higiene de la ciudad, pero también a dar un salto más allá de eso. Creemos que hay que mejorar el ABC, pero que con eso no es suficiente. Por eso es que no nos gusta tampoco hacer solamente énfasis en la gestión y hablar, como se habla a veces, de la Intendencia como si fuera una empresa en la que tienen que cerrar los números y no importa más nada. Pero es importante que los números cierren. Es importante, pero es lo básico, es el piso. Nosotros no podemos apostar solamente a que los números cierren, a que el transporte sea bueno y los pozos de las calles estén tapados. Queremos mucho más. Queremos cultura, queremos movilidad, queremos accesibilidad para las personas con discapacidad, queremos políticas de inclusión, queremos equidad de género y creemos que la Intendencia está en condiciones de hacerlo y a eso estamos apostando. En este tramo final, Fabiana, quiero preguntarte más ahora sí a tu persona. ¿Te imaginas de aquí en más construyendo tu propia agrupación política dentro del Frente? ¿Te has sentido en algún momento, ahora estás en el fragor de esta pelea, de esta batalla, pero siempre uno a veces mira un poquito más adelante? Es algo muy natural en cualquiera de nosotros. ¿Te imaginas construyendo tu propia herramienta en la que se integren personas que piensan parecido a ti, que pueden abrevar de un camino distinto, que pueden ser una nueva alternativa? El Frente Amplio está lleno de independientes, hoy más que nunca, y que a veces no encuentran en las estructuras tradicionales una voz que los represente con cabalidad, o por lo menos que represente con bastante hondura lo que estas personas piensan. ¿Te has imaginado hacer ese camino, transitar ese camino
de construir tu propia agrupación, tu propia línea de pensamiento junto con otros compañeros tuyos? Mira, mi propia agrupación jamás lo imaginé y jamás lo haría porque no creo en los liderazgos claro, y las yo no te hablo de individualidades. me corrijo, no de un liderazgo mesiánico, colectiva, pero crear un espacio entre los que piensan parecido. La verdad es que no me he planteado y no creo que sea el momento tampoco de ponerme a pensar ahora si consideraría la necesidad de participar de un colectivo nuevo o de sumarme a uno que ya haya, en el sentido de encontrar el lugar donde más identifique mi vinculación y mi afinidad ideológica. Mi bandera en este momento y será siempre la del Frente Amplio, y si en algún momento sumo algún sector o algo lo veré, pero creo que la del Frente Amplio va a ser siempre la primera, la más importante y la que esté por arriba de las demás. Y en ese sentido, después creo que son, como te decía hoy, hablando de las candidaturas, matices, y creo que lo importante es no olvidar que esa construcción colectiva y esas diferencias que hay también enriquecen. Y ideológicamente, ¿cómo sos? Más allá que me digas, ha puesto la bandera del Frente Amplio, su programa, sus principios, su historia. Ideológicamente, en lo personal, ¿por dónde te definís? Yo creo que en este momento estamos en una etapa muy fermental generacionalmente, fermental como el Frente Amplio, y eso es lo que en este momento a mí me motiva más como Frente Amplista, como persona de izquierda y como uruguaya también. Pero ser de izquierda se puede ser de izquierda del Partido Comunista, socialista, se puede ser del MPP o de un espacio mucho más grande, pero hay diferencias. Hay puntos de coincidencia, por algo es una coalición que costó construirse a lo largo de las décadas, pero hay perfiles muy definidos. Y uno abreva ideológicamente de distintas fuentes. ¿Dónde te sentís tú más cercana abrevando de esas fuentes ideológicas? Bueno, creo que donde estoy apoyando la candidatura que estoy apoyando y con los equipos y con las listas que están apoyando la misma candidatura que yo, puede dar un indicio de con quienes tengo mayor afinidad. Va todo de la mano. Como te decía hoy al comienzo, cuando tomé la decisión de respaldar a Daniel, que sí confío muchísimo en él a nivel personal y a título personal, pero también, y como se lo dije desde el primer día, no solamente lo apoyo a él, sino apoyo al equipo que lo está acompañando. Es y también próximo al socialismo. Desde el punto de vista ideológico, Mario, no al Partido Socialista, al socialismo. Podría decirse de alguna manera. ¿Te podrías definir como una socialista no militante de un partido socialista? Podría decirse. Fabián, ha sido un verdadero gusto desearte el mayor de los éxitos. Sabemos que todavía te queda un tramo más de campaña, pero sin duda has emprendido una ruta no sencilla, y con 30 años no es fácil, viniendo del interior, pero construyéndote como una voz propia y con un perfil muy definido. Gracias por recibirme. Gracias a vos. Amigos, hasta aquí este encuentro con Fabiana Goyeneche. En otras miradas, como siempre, nos seguimos encontrando.